99 es una estación educativa. ¿Podría decirse que es educativa? Quizá no en el sentido convencional de la radio educativa, pensando en radioeducación como el paradigma de una estación que tiene esa misión, radioeducación, la de la SEP, o pensando en las radios comunitarias o indigenistas. Bueno, no lo es, definitivamente. Pero sí ahí tiene todo un área de contenidos culturales, los contenidos hablados, que es la que dirige Agustín Peña. Tiene una sección de contenidos informativos donde precisamente sus vocaciones es, bueno, dar un muestrario de la cultura que está rodeando la Ciudad de México, de lo artístico, de las posibilidades de expresión humana. En la parte de contenidos informativos, evidentemente se habla de actualidades, se habla de libros, se habla de lo que está pasando, hay mesas de discusión, hay debate. Todo esto, en términos generales, sí se podría considerar educativo. Más allá de estar repitiendo las mismas 40 canciones las 24 horas de la programación diarias, ¿no? En ese sentido sí tiene, y dentro de un marco de una universidad que pide que los contenidos aporten a la sociedad, que aporten a la pluralidad, eso también sí lo consideramos educativo, pues sí. De cierta manera, libérrima, sí lo puede ser la estación. Y entonces, ¿cuáles podríamos decir que son las principales diferencias con Radio UNAM, por ejemplo? Por ejemplo, un Radio UNAM, que es una estación de muchísima más edad que Ibero 99, tiene otra vocación, aunque sea dentro de también una universidad. Por ejemplo, Radio UNAM se llama la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Ibero 99 a veces se ha llamado una estación de la Universidad Iberoamericana. Radio UNAM, por ejemplo, que está dividida en dos frecuencias, una en AM, otra en FM. En AM, por ejemplo, tienes programas que son dirigidos por académicos de las diferentes facultades y escuelas, ¿no? Entonces, está mucho más representada la comunidad académica en ese sentido. En Ibero no, en Ibero muchos momentos de su historia ha tenido programas conducidos por académicos. Algunos de los programas Pilar sí son programas con académicos que trabajan en la universidad, como Julia Palacios o Gilberto Prado. Sin embargo, no es forzoso, no es algo que necesariamente sea como lo que más, bueno, no es como tan identitario de la estación como en Radio UNAM. En Radio UNAM también tiene una vocación hacia la alta cultura, en ese sentido de lo universitario, ¿no? Entonces, tradicionalmente he programado siempre música clásica. En cambio, en Ibero no. Sin embargo, por ejemplo, en Radio UNAM, que también es pública, evidentemente, no hay tanto interés en acercarse hacia el estudiantado de la misma universidad. En Ibero podríamos decir toda proporción guardada porque tiene mucho menos watts de potencia, que sí está mucho más vinculada con la vida hoy por hoy de la comunidad estudiantil que en Radio UNAM. En Radio UNAM no es que lleguen los estudiantes de la UNAM, salvo en contadas ocasiones, a decir quiero hacer prácticas aquí y se vayan integrando como colaboradores. Las dinámicas son completamente distintas. En Ibero sí llega gente todos los semestres, no solo de comunicación, sino de otras carreras, y gente externa también, y quiere colaborar y ellos van formando los grupos de trabajo. En UNAM no, en UNAM evidentemente hay participación académica y hay muchos egresados de la UNAM, pero tiene un funcionamiento completamente distinto, ¿no? Entonces, sí, son dos conceptos de la cultura muy diferentes, son dos conceptos de la vida universitaria también absolutamente diferentes. Sin embargo, bueno, en algunas ocasiones han habido colaboraciones y sí, digo, la relación sigue estando dentro de ese mismo bando de la radio pública, ¿no? Ok. Oye, la estación lleva 12, 11 años al aire. Uh-huh. Me imagino yo que ha ido subiendo, bajando el rating. Uh-huh. ¿A qué crees que se deba esto? A la percepción, los diferentes modos de hacer. A ver. ¿Dirías tú, perdón, que ha Uh-huh. subido o que ha bajado? Yo definitivamente he subido, sobre todo apoyada por la escucha en línea, que es un gran aliado. La estación ha sabido colocarse en diferentes espacios, tanto en internet, donde la página se ha ido construyendo a través de los años, haciéndose más sólida, con sus ahora en posts, se ha dinamizado, ya tiene fragmentos de video, cuando por ejemplo los locutores van a los festivales. Eso se ha consolidado muchísimo. Eso es un espacio de publicidad, por así llamarlo, no de publicidad, es un espacio de posicionamiento muy fuerte.
Y también lo que ha hecho la estación, si bien no tiene convenios comerciales, sí tiene convenios con publicaciones, con festivales, con eventos que ella misma promueve, pero que a cambio ellos mismos les dan un lugar. Es decir, la estación va a transmitir desde el festival o desde el evento especial en diferentes puntos de la ciudad y a la vez le da una presencia, ¿no? Tienen el logo de la estación por ahí, por ejemplo, hay menciones al aire, son relaciones de reciprocidad que han ido haciendo que la estación crezca. En los grandes festivales del DF, como en Corona Capital, un Vive Latino, ya también tiene una presencia muy fuerte, tienen casi una especie como de living room que monta la estación, y ahí atienden a los artistas, hacen las entrevistas, hacen las transmisiones en vivo, que cada vez son más largas, más expansivas, más ambiciosas, y todo ese tipo de estrategias. También, por ejemplo, cuando las publicaciones, las revistas tienen una intervención al aire, a cambio, en alguna de las páginas de la revista también tienen publicidad de la estación. Eso va haciendo que la gente vaya asimilando más la estación y eso hace que vaya penetrando en diferentes sectores, ¿no? También hay un fenómeno muy chistoso. La banda más considerada fresa cada vez se ha acercado más a la música alternativa, independiente, del rock, ¿no? Entonces ya los ves más en los conciertos, ¿no? Ha ido cambiando un poco el público, o no cambia. Hay como varias capas de público y eso también corresponde al fenómeno de la música a través de la historia reciente, ¿no? Las redes sociales han sido, por supuesto, que interesante, en Ibero es más fuerte Twitter, a diferencia de otras estaciones juveniles, que Facebook. Pues Twitter tiene ese espíritu automático, inmediato, también que puedes manejar mucho más fácilmente en el coche, que también ha consolidado la presencia de la estación. Eso también evidentemente va de la mano con rating, pero nosotros como una estación también que no es comercial, también todavía nos concentramos más en ese tipo de presencia que en el rating duro y puro, ¿no? Pero que de todos modos sí, nos podemos percatar que la gente sí escucha más la estación en términos reales, ¿no? Creo que prácticamente has respondido a mi siguiente pregunta. Ajá. ¿El Internet es un enemigo o es un aliado? Es el absoluto aliado. Es el absoluto aliado de la interrelación con la gente en los programas, por ejemplo, ¿no? A veces, no sé, bajo un hashtag ya armas todo, puedes armar un programa completo en vivo porque la gente va respondiendo a lo que está escuchando al aire, ¿no? Esa correspondencia, esa interrelación es aprovechada al aire, ¿no? Para los pases, para la promoción de la estación, Twitter y Facebook son vitales. Twitter de manera muy más fuerte y la página que también se ha dinamizado y ya tiene un diseño ahorita ya de punta, con posts que van girando y cambiando todo el tiempo, no solamente relacionados directamente con lo que se dice al aire, sino ya con espacios para libros, para reseñas, para cine, etc. De hecho, mi siguiente pregunta también era, ¿qué hace 99 para luchar con este desplazamiento que está viviendo el radio? Solo lo escucho cuando estoy en el coche, solo lo escucho porque estoy parado en el tráfico, o de plano la gente que llega y prefiere conectar el iPod. O sea, también evidentemente juega con las plataformas de la red, virtuales. También tenemos la presencia, por ejemplo, se puede escuchar desde iTunes. También en algunos momentos se ha jugado con el podcast. Los especiales, por ejemplo, un especial que se hacía en la estación, se subía podcast. Es decir, quizás siga apostando la estación por lo que todavía no puede tener, no sé, nuestro propio iPod, que es este contenido hablado que va aderezando, que nos va conduciendo a través de este mundo de canciones, ¿no? Como los turnos en vivo donde se presentan, ¿no? Lo que la gente tradicional de la radio decía, que la radio es aquello que ocurre entre canción y canción, ¿no? Precisamente quizás es la apuesta, ¿no? Que sigue siendo una oferta que te va desplegando de manera, con un gusto, el gusto del programador o de los programadores, estas ofertas musicales, esta oferta de contenidos hablados, que es algo que no necesariamente dispondrías si simplemente tú te conectaras y enchufaras tu propio playlist o tu propia selección, ¿no? O sea, si hacemos como una especie de símil, la estación también te permite en sus contenidos hablados navegar de temas, los temas en boga o temas interesantes, de acuerdo al perfil del escucha, que es algo que todavía puede hacer por ti sin que tú tengas que buscar esos contenidos por ti mismo, ¿no? ¿cuál dirías tú que es el programa con más rating hoy en día? Me parece que sigue siendo, es El Resplandor, creo. Espero no estar y creo que El Triste Turno en las tardes.
¿Por qué? ¿A qué crees que se deba? Yo creo que las horas son absolutamente benévolas y son programas con figuras, tanto El Resplandor, que es un programa matutino, corresponde a cuando todo mundo está subiendo a sus trabajos, a sus actividades diarias. Entonces es una hora buenísima para la radio, en general para cualquier punto del cuadrante, ¿no? Son personalidades amenas, divertidas, que suavizan mucho ese camino al día. Entonces generalmente cualquier estación de radio es una hora clave que se reserva a una especie como de bienvenida al día con contenidos divertidos. En el caso de las radios juveniles, puede ser muy amenos, en formato de revista, ¿no? Donde se te actualiza, se te pone al día tú como reescucha o como ciudadano común de cuáles son los temas que están en la agenda de todos, ¿no? Cuáles son los hashtags, los trending topics, ¿no? El chiste del día, el meme del día, todo eso, que es una especie como de introducción a la vida cotidiana de esa jornada, ¿no? Y luego el triste turno, yo con el sentido del humor tan bien construido, tan enganchador, si existe la palabra, que construyen los dos locutores, también se ha vuelto un refresco muy efectivo para esa otra hora también muy importante, que es cuando la gente sale de sus actividades, ¿no? ¿Considerarías tú que la mayor parte de sus radioescuchas son estudiantes de aquí, de la Ibero? No podría ser porque no tenemos tantos escuchas, no tenemos tantos estudiantes de Ibero. Sí, bueno, te puedo responder desde otro ángulo esa pregunta. Sí, hace 10 años, hace 7 años todavía no correspondía mucho. La banda de la Ibero no escuchaba necesariamente la estación porque seguía muy en el territorio del pop, ¿no? Como casi cualquier público juvenil, clase mediero para arriba de la Ciudad de México o en México. Era más popero. Pero después ya empezó a través de los años una vinculación de la gente que se empezaba a acercar a la estación mientras la estación se popularizaba, también acabó popularizándose en la Ibero. No necesariamente fuimos profetas en nuestra tierra. Ahora yo estoy en un momento, y esto te lo digo como coordinador de las materias de radio en la Ibero, en la carrera de comunicación, por supuesto, que mucha gente entra a la carrera parcialmente por la estación, que es algo que no ocurría antes, ¿no? Lo cual te explica ya la presencia cada vez más acrecentada de la estación en el imaginario de la clase media universitaria en México, ¿no? Pero no necesariamente, hace 10 años no, solo una fracción de la población estudiantil escuchaba la Ibero.